que por alguna razón hay gente que no han dado, o sea, por no compartir, o sea, la respuesta no le aparece a la gente porque tienen que compartir en su Instagram. Para que en YouTube se active la respuesta, tienen que compartir en Instagram. O sea, está conectado Academia de la Biblia Podcast. y desbloquea la opción de la respuesta. No, a 10 personas. Si no, pues tienes 10 años de no ver las respuestas. Es como eso los es lo que le mailings. está pasando a muchos. Claro, el spam. Pero entonces, si lo haces tal, pero para la gente que no lo está haciendo y por eso no se desbloquea, voy a dar la respuesta correcta de la pregunta de la semana pasada, que era ¿a qué escuela estaba adscrito Pablo de Tarso? ¿No? Y la respuesta es... Y bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Acércate sin miedo. No sé qué canción es. Acércate Yo te sin sigo. miedo. Esto me ha pasado en la iglesia un montón de veces. Bueno, a mí me pasa mucho con la canción de Abre mis ojos, que cada uno canta una versión. ¿Qué versión? Qué bonito. Qué bonito eso, que haya versiones. Me gusta la diversidad. La diversidad Qué bonito. es creacional. La estandarización no. Estábamos viendo antes. ¿Qué noticiones tenemos? Tengo que decirte una notición. Sorpréndeme con un párrafo mortífero. Mira, creo que en Latinoamérica a lo mejor no es tan guay lo que voy a decir, o tan chévere, o tan cool lo que voy a decir, tan bacán, tan alegre. Eso lo dicen en Guatemala. Pero para mí sí. Nos han escrito un tal, si lo ves ahí en comments, un Aiko no sé qué, desde Japón. Que le sirve mucho, que gracias por hablar de ídolos y tal, porque en Japón le sirve mucho a él. ¿Qué me estás diciendo? Andrés, si tú no sabías esto, es que tú no estás al día. Pero, ¿Desde Japón? Desde Japón, míralo, en los comments de YouTube del último, desde Japón. Bueno, pues un saludo. Un saludo a para Japón. Amigo japonés. Viajes. ¿Es japonés? No es japonés. Creo que, bueno, por el nombre sí tiene toda la pinta. Ah, bueno. Hay una K por ahí, o sea que sí. Hay una K. Iker. A lo mejor se llama Iker, pero tú... ¿Japonés o vasco? Kiko, es que... Sí, pero sí, desde Japón. A mí, por lo menos, desde aquí, desde Allende los Mares, que estamos hablando de guay, Japón. tío. O sea, qué guay. El Imperio del Sol naciente. Claro que sí. Entonces, qué bonito. Bueno, estamos hablando de viajes, estamos en Academia de la Biblia, pero lo primero y principal, Andrés, ¿tú cómo estás esta semana? Porque, pues bien. ¿cómo has tenido la semana? ¿Una semana lluviosa, una semana tal? Estamos vacunándose la gente. ¿Tú estás vacunado o no estás vacunado? Yo no estoy vacunado, pero No estás vacunado. estoy vacunado de muchas cosas. Pero justo de la que importa ahora, ¿no? Justo de la COVID, no. Yo cuando fui, hablando de viajes, vamos a hablar mucho de viajes hoy. Hablando de viajes, yo he viajado. Vamos a ver, una persona viajada. He ido a India. Te vacunaste mucho. En India me tuve que ir al puerto de Valencia, vamos a hablar de puertos. Sí. Fui al puerto de Valencia a que me vacunaran, porque por alguna razón, para vacunarte de enfermedades tropicales de aquí para allá de viajes, tu te van pasaporte. Tu green card, cuando nos fuimos a celebrar el cumpleaños de tu hermano a en Kenia, en un safari con Ulises. Con Ulises, el de rescate. Que acabamos comiendo cocodrilo. El día que comimos cocodrilo en el safari del cumpleaños de mi hermano. Ahí nos tuvimos que vacunar todos. Nos vacunamos. Bueno, pero me acuerdo que me pusieron 3 aquí y 3 aquí. Pablo de Tarso no se vacunó de nada, iba a todas partes. Y bien tranquilo que iba. Iba bien tranquilo. Eran otros tiempos. Era otra época. De esos tiempos vamos a hablar. De esos tiempos vamos a hablar, porque la semana... Bueno, tú estás bien, es lo que te quería decir. Estoy un poco pachucho ahí del estómago esta mañana. Estamos así un poquito... Ayer me flipé con una hamburguesa de estas de donut. Sí, de esas que en lugar de pan es donut. Sí, me flipé, se me fue de las manos. Experimentos, bueno, Valencia, cuna pero aquí estoy. Cuna de los ¿Tú estás bien, Alex? Yo estoy muy bien, gracias a Dios estoy bien, me siento bien a nivel anímico, a nivel espiritual, a nivel físico, emocional, social. O sea, todo tú, holísticamente. Holísticamente estoy bien, o sea, bien, un 6. Del 1 al 10, un 6. Bueno, bien. Es un bien. No sé si en otros países, pero aquí es insuficiente del 1 al 4,99 periodo, 5 suficiente hasta el 5,99, de 6 a 6,99 bien, 7 notable bajo, 8 y pico notable alto, 9 excelente y 10 perfect. Sí. Excelente también. Perfect. Luego matrícula de honor. Luego matrícula de honor, que es un 10 ya redondo total. Pero bueno, estoy un 6. Bien. Un 6 perfecto para Academia de la Biblia. De aquí a Japón. O sea, yo ya motivado. Nuevo lema. Nuevo lema, de aquí a Japón y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estábamos la semana pasada muy bien porque estábamos muy a gusto con Pablo en Atenas. Habíamos visto este texto que yo creo que es pues muy inspirador, muy bonito, de cómo construir puentes, ¿no? De cómo acercarnos a la cultura utilizando pues puentes culturales, Arato, el otro que hablaba, Epimenides, Portos, Aramis.
Y a mí cuando Aramis Fuster me viene a la cabeza. Que era una genio, no me acuerdo, un adivino. Una menoderiza. Sí, una adivina. Y cuando pasa de Atenas, va a Corinto. Y estábamos ahí en Cristianos por el Mundo. Llega a Corinto, que Corinto es una ciudad muy bonita. No sé si tienes un mapa, pónmelo aquí ya, porque así ya ponemos en contexto. Y allí en Corinto se junta, ¿os acordáis que Pablo tenía equipo misionero? En Corinto, que está aquí abajo, en la provincia de Acaya, que es la capital de Acaya, ahí en el istmo de Corinto, sí, en el sur. Él llega allí y allí se junta con los dos que había dejado. Timoteo y Silas. Timoteo y Silas. Y ahí se junta, y decíamos la semana pasada, terminamos, y hoy arrancamos donde terminamos la semana pasada, en capítulos anteriores. Entonces, capítulo 18, versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que era su business, ¿vale? Era lo que hacía Pablo. Allí llegan y entonces ellos deciden escribir desde Corinto, ahí abajo, una carta a Tesalónica. A Tesalónica. Y, atención, voy a poner grillos, no, música, risas, error, miedo, cortina. Y aquí comienza el Nuevo Testamento. Muchos eruditos dicen que aquí, en torno al año 50-51 después de Cristo, DC, aquí comienza, digamos, la literatura del Nuevo Testamento. Puede ser, por hacer honor a la verdad, que podría haber documentos que luego aparecen en Evangelios, X y Z, pero el primer documento completo del Nuevo Testamento, la primera carta que tenemos, la primera epístola es esta epístola. O sea, estamos en el nacimiento del Nuevo Testamento a nivel textual. Por lo tanto, te pido un ejercicio muy bonito. Dale. Imaginemos que en el Nuevo Testamento desaprendamos. Vamos a suponer que no hay nada. O sea, nos acercamos con ojos vírgenes al texto. Vale. No hay Nuevo Testamento. Sí. Esto es lo primero que tiene, lo primero que llega. Ni siquiera existe el concepto del Nuevo Testamento, de escrituras nuevas. Bueno, yo te digo una cosa. Pablo, si tú le dices a Pablo, lo que estás escribiendo ahora va a estar a la altura de la Torá, o sea, de lo que tú consideras. Pablo no tenía esto. Pablo diría, yo me pienso que no. Esto es una carta. Una carta, además, pidiendo disculpas de por qué me tuve que ir pronto. Sí. Porque aquellos estaban pasándolo mal, estaban siendo perseguidos. Esto aparece. Y Pablo se fue. Por si acá va, envía a Timoteo, pregunta a ver si están bien. Algunos dicen 3 semanas, otros dicen 3 meses. Estuvo un tiempo en Tesalónica formando discípulos. Era un máquina, porque este tío, luego en la carta vamos a ver que lo hizo bien. Lo hizo bien porque está escribiendo a gente que en menos de un año, en unos cuantos meses, ha formado una iglesia. Sí. Y se va porque le están persiguiendo y tal. Y a lo mejor algunos decían, oye, nos ha dejado en la estocada, nos ha dejado en la estocada Pablo, y entonces Pablo va a escribir, mira, ánimo, que tiréis para adelante y tal. Me gustaría leerte un poco el conflicto en Tesalónica, claro, para que tú veas de dale. qué estamos hablando. Dice, pasando por Anfípolis, capítulo 17, versículo 1 de Hechos, y Apolonia, que eran nombres pues, de aquella época, llegaron a Tesalónica, que hoy en día existe la ciudad, Salónica, ahí, es un puerto muy importante. Tesalónica era la capital de Macedonia. Muy importante. Grecia en aquel momento no existía como ente político, sino que estaba, digamos, la Grecia del Norte y la Grecia del Sur. Vale. La Grecia del Norte era Macedonia, cuya capital era Tesalónica. 100.000 personas, que eso es una barbaridad. En aquel mucha tiempo, gente. Una barbaridad, sí. Y el sur, la capital era, creo recordar que Corinto, capital de Acaya. Vale. Que, bueno, Atenas era muy importante por la historia que supone, pero Corinto era la capital comercial. Corinto. Entonces, desde Corinto va a escribir a Tesalónica. Pero bueno, te pongo en contexto. Llega a Tesalónica Pablo, antes de todo esto, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Siempre te he dicho, estrategia de Pablo. Primero a la sinagoga el sábado. Y por 3 sábados discutió con ellos, ya 3 semanas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. O sea, recordemos, contexto judío, campo común de juego, me voy a la Torá a demostrar que Jesús es el Mesías, el esperado, tal. Sí. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Muy bien. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, o sea que triunfó un poquito. Había algunos judíos, bien. Asimismo, un gran número de griegos piadosos. Muchos griegos piadosos que tenían cierto acercamiento con el hecho de un solo Dios en lugar del politeísmo y tal, y mujeres nobles no pocas. Muy importante, un dato importante. En la Macedonia del siglo I había una posición de la mujer
no tan, digamos, en segundo lugar, sino que había mujeres nobles, no pocas, de hecho, Sí. creyentes, mujeres empoderadas con negocios propios, llevaban la casa en el sentido amplio de la palabra, con economía, con vida pública. El ejemplo más claro es Lidia de Filipos. Lidia de Filipos era la casa de Lidia, es donde se reunía la iglesia. Esta mujer que trabajaba la púrpura y demás, la primera iglesia de Sí. Europa. No era la excepción. Y Tesalónica, capital de Macedonia, una ciudad cosmopolita, pues era una ciudad donde había mujeres nobles, no pocas que La creyeron. situación era diferente a la que podíamos encontrar a lo mejor en el pueblo de Israel, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero fíjate lo que le pasa, versículo 5. Celosos, entonces, los judíos que no creían, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, que es donde se estaba quedando Sí. Pablo and Company, e intentaban sacarlos al pueblo para darles, para zurrarles. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y me encanta este versículo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y bueno, de ahí se van a Berea, los persiguen, vale. ahí se tiene que ir a O Atenas. sea, y ese tal. es el motivo por el cual Pablo se tiene que ir. Cuadro, sí, pero ya vemos algunos datos importantes de Tesalónica. Antes de ir al texto, te pongo en contexto. Tesalónica, la actual Salónica, que es la segunda ciudad después de Atenas más grande de Grecia, me parece, actualmente. O sea, que ha tirado para adelante. de tradición le viene el galgo, ¿eh? Total, Tesalónica. Tesalónica es una ciudad romana libre. Eso quiere decir que tiene una serie de privilegios muy bonitos. Está muy romanizada. Es una ciudad donde hay también pues, mucho sincretismo religioso. Hay dioses por ahí de carácter mistérico, incluso egipcio, Osiris, creo que Serapis. Todo el panteón griego está por ahí, pero además algunos ya romanizados, mucha idolatría. Hay, por ejemplo, también, dato interesante, hay mucha prostitución sagrada, no como la entendemos ahora, sino sacerdotisas sagradas, que eran, pues digamos que el matrimonio en aquel momento era casi una cuestión reproductiva. En algunos contextos griegos, el matrimonio entre un hombre y una mujer pues era más una cuestión de contrato social para tener chiquillos, pero Sí. que luego uno podía disfrutar de todas las maneras que se te quisieran ocurrir. Podemos hablar de éfobos, ¿no? Que era con menores, o podemos hablar de gente del mismo sexo, o podemos acudir de manera religiosa a consumir sexualidad con sacerdotisas y no pasaba nada. Sí. Tanto hombres como mujeres. O sea, Esta era la norma. Bueno, estaba aceptado, digamos. la norma, lo normal, me gusta, lo normal. Era lo normal y era un poquito el día. O sea, que tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Estamos aquí nosotros que modernos somos, siglo XX, la revolución Sí, pero- sexual. Bueno. Date un paseo por Tesalónica. Sí. Eso por ahí. Y luego llama la atención que, fíjate, y esto en plan Academia de la Biblia, un dato un poco teológico o académico. Vamos a ver una constante en las epístolas de Pablo o en la vida de Pablo, en los Hechos, y es que la persecución que va a sufrir Pablo no va a ser tanto de autoridades romanas, sino de judíos o una sección, una parte de los judíos, o incluso de creyentes judaizantes, cristianos un poco muy judaizantes, que van a querer ponerle palos en la rueda al mensaje de Pablo Sí. a los gentiles. Bueno, lo Por- explica muy bien en la carta de Tesalónica. Exacto, ahora iremos. Pero el punto es que los judíos en este caso, los judíos que no creyeron, montaron una turba y empezaron a buscar gente, dice, ociosos. Ociosos. ¿Qué es un ocioso? Una persona que no tiene nada que hacer. Un gambitero. Un gambitero. Siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Una persona que no tiene nada que hacer, un ocioso. Pero es que junta mucha gente. Le fue muy fácil a los judíos juntar a gente que no hace nada. Y los llevaron a montar, a liar una especie de manifestación contra Pablo. Y es muy curioso porque ¿tú de qué acusas a Pablo? No tienes de qué acusarle. Ha predicado que Jesús es el Cristo. Pero ellos, de cara a las autoridades, dicen, él está predicando que Claro. César no es el rey, Claro. que Jesús es el rey. Que en realidad también, o sea, en parte es verdad, pero no era verdad porque no era un Una discurso predicación político. política. Exacto. Entonces Exacto. No solamente está en problema Pablo, sino que ahora de repente todos los creyentes de Tesalónica están metidos en ese jaleo. Exactamente. Y en medio de ese jaleo, él va a montar la iglesia en medio de toda esa tribulación y va a hacer un trabajo extraordinario. ¿De dónde saca los ociosos? Te lo voy a decir ahora porque va a ser importante para el texto. En aquella época, los romanos, era bastante típico
que hubiera un patrón, un patronazgo, y que hubiera mucha gente que no hiciera demasiadas cosas, que no trabajara demasiado. A ese grupo de personas que dependían de un patrón le llamaban los clients, de donde viene esta palabra cliente. Y eran gente que diariamente acudía al patrón, al patricio, al senador o a alguien con posición social, con estatus social, y hacían una especie de ceremonia por la mañana, a primera hora, y este le daba un dinerito, dinero para pasar el día. Trabajara o no trabajara, es decir, haz tu vida, ahora simplemente tú me perteneces. Cuando haya votación, cuando haya tal, si tú eres un ciudadano libre y tienes que apoyarme, me apoyarás. Si tengo que ir a una fiesta y yo quiero una comitiva para que vean cuánto poder tengo, es un poco vente lo que detrás han hecho mía. ciertos partidos corruptos o incluso narcotraficantes. La reconocidos. famosa red clientelar. ¿No? Tener gente que estás conmigo, pero te llevo... Y no tienes que trabajar. Trabajarás si yo te lo digo. Si no, pues no. Pues es muy mafia. Claro. Todo muy mafia. Pero esto era súper común. O sea, estos eran los ociosos. Eran los ociosos, que es muy interesante que lo contrario de ocio es ocio. Negar el ocio. Claro. Negocio. Bonito también esto, ¿no? Ya sabes las palabras. La magia de la etimología. La etimología. El mago de las palabras. Entonces, los ociosos, ahí están, los clients. Pero esto llegó hasta Roma. Dicen que parte de la caída de Roma es que Roma era este gigante con pies de barro. Insostenible. Insostenible, claro. Que era una economía que tenía que colapsar tarde o temprano. Es como si todo el mundo estuviese en el paro. Sí, como si todo el mundo estuviera en plan, y ya veremos, vamos sacando hasta que termine, ¿no? Entonces, bueno, esto también la historia ha demostrado que esto se repite vez tras vez y tal. Pero bueno, Tesalónica. Vale. Llena de gente de este rollo moral, por un lado, y llena de gente que, cuidado, mucho trabajo igual no estaban acostumbrados. Y la gente que se convierte por la labor de Pablo, Silas y Timoteo es gente... de todos los estratos. Claro, o sea, supongo que habría gente... probablemente algún judío habría, sí, pero los sobre menos, todo se refiere a los griegos, porque dice que dejan sus ídolos para seguir a Jesús. Exactamente. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses y olvida todo lo que... Imagínate. O sea, yo le pedí permiso al Señor, digo, Señor, ¿esto se puede hacer este ejercicio? Sí puedes. Hazlo. Entonces lo hacemos. Vale, sí. No sabemos nada de la Biblia. No sabemos nada de la Biblia. Solo, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento los griegos tampoco sabían mucho de la Biblia. Tenemos nuestra moral, venimos nuestro rollo y Pablo nos escribe una carta. Pablo, ¿dónde te has ido? ¿Por qué te has ido sin despedirte? Nos hablaste de Jesús, estamos siguiendo el camino y ahora no sabemos nada. Pero muy bonito. Estamos en el año 50. ¿Cuál era la predicación en el año 50? Es decir, a la vuelta a la esquina de la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que se estaba enseñando? ¿Qué es lo que se estaba enseñando? Porque mucha gente dice que mucha de la teología que tenemos nosotros hoy es súper tardía. Final del siglo I, principios del II incluso. Dicen, no, esto de Jesús, lo que sea que vayamos a ver, esto se lo inventaron la siguiente generación. No tenía nada que ver. Pero esto está reciente. Exacto, está reciente. A ver qué sacamos de aquí. Vale. La carta, otro punto importantísimo de las cartas de Pablo. Otro dato de academia. Normalmente, no siempre, pero normalmente las cartas de Pablo se dividen en dos partes. Una primera parte en indicativo, los verbos indicativos. Indicativo, ¿no? El verbo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Pablo? Hola, ¿cómo estáis? Agradezco mucho al Señor. Fijaros Dios todo lo bueno que le ha hecho. Una parte en indicativo, la parte, digamos, teológica. Y luego una segunda parte, la segunda parte de la carta, es como la parte en imperativo, la exhortación. Vale. Si Dios ha hecho todo esto en la primera parte, ¿qué debes hacer tú? ¿Cómo debes actuar tú? Y Pablo, por ejemplo, en Romanos es así, del 1 al 11 es la parte en indicativo, cómo Dios nos salva, y a partir del 12, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En Efesios igual, los dos primeros capítulos son aparentemente más teológicos y en los otros dos, los tres primeros y los tres últimos son los más... Las instrucciones, ¿no? Exacto, instrucciones, tal. Y algunas cartas tienen esta estructura teológica muy sencillita. Primera parte... Sí, aquí está bastante marcada en esta carta. Entonces aquí, del capítulo 1 al 3 sería la parte en indicativo y a partir del 4, ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos a ver la primera parte muy por encima y luego nos centramos en la segunda parte y vamos a ver cómo lo casamos con nuestro aquí. Porque a lo mejor Atenas sigue viva, pero Tesalónica igual un poquito también. Sí. ¿Vale? Está escribiendo esto desde Corinto. Ojo. ¿Te doy un dato de Corinto? Porfa. Porque se las traían. Corinto es Las Vegas. Claro. O peor. No, Las Vegas. Un saludo a todos nuestros queridos oyentes de Las Vegas. Hay alguno, ¿eh? Hay alguno de seguramente. A ver, yo tengo amigos, pastores y tal, que cuando yo estuve en Las Vegas, por razones que no voy a decir aquí, pero yo he estado en Las Vegas. Yo he estado también 2 veces. ¿Tú has estado 2 veces en Las Vegas por razones que no vas a reconocer aquí? No la voy a reconocer. Yo he estado una vez en Las Vegas por razones que no voy a reconocer, pero me gustó. No te gusta recordar que perdiste un Grammy, ¿eh? No te gusta recordar que perdiste un Grammy, ¿eh, Alejandro? No. Pero bueno, ahí queda. Marcos, enhorabuena. Un saludo a Marcos que nos está escuchando.
Fui a una iglesia en Las Vegas, me gustó mucho porque había un cartel en la puerta que decía "It's okay not to be okay". Está bien no estar bien. ¿Es verdad? Y dije, ole, 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 me gusta esta iglesia. Sí, camiseta. Camisetita, It's okay not to be okay. Y cuando entré me gustó más porque los asientos tenían un sitio para dejar el café, todos. Un sitio rollo para dejar el café. Y dije, esto es la segunda reforma protestante. Entonces, pero Las Vegas, claro, es un contexto de gente muy tal. Corinto. O sea, que Pablo está escribiendo una carta a Tesalónica, poniéndonos dramáticos, mirando por la ventana y viendo todo el asunto que hay Sí. en Corinto, ¿no? Cuando él miraba ahí y en las calles, en Corinto, por ejemplo, la sexualidad estaba desenfrenada a más no poder. Si os fijáis en el mapa, o si no, miradlo en Google, Corinto está en el istmo de Corinto y ahí había un paso para no todo lo que es la península esta de Acaya, para no rodearla, ahí había un paso y la gente... La isla de las tentaciones era, ¿no? Sí, pero no es una isla. Corinto Parece, está justo, parece. Sí, sí. en el cuello que lo une ya, digamos, con el resto de Grecia. Pero ahí, ¿qué hacían? Los barcos llegaban a un lado del puerto, desembarcaban, algunos barcos pequeñitos los llevaban con ruedas, pasaban por Corinto y llegaban al otro puerto del otro lado. Para ahorrarse. Claro, aquello era un lugar de paso pirata, tío. Claro. Aquello, claro, había de todo, de todo, de todo. Había. Si no recuerdo mal, había una expresión que era algo así como corintizar. Sí. Cuando te Y hacer las, permitías. hacer las cosas a la corintia era Dejarte a tu llevar. turno. Que luego se explica también cuando te lees Primera de Corintios, dices, menuda iglesia, Pablo. Claro. Pero es que fíjate la gente que había allí. El trasfondo de los corintios era el que era. Supongo que el agradecimiento de Pablo a Tesalónica, o sea, a Dios por lo que estaba haciendo la iglesia de Tesalónica, Sí. tenía que ser grande, ¿no? Porque está ahí en medio de esa situación también y, bueno, pues ve lo de Tesalónica y lo ves con otros ojos, ¿sabes? Exacto. Y eso que tenían lo suyo también. Tenía lo suyo. Pero un dato más de Corinto que es precioso, precioso. Por ejemplo, Primera de Corintios es una belleza teológica, es preciosa. De ahí es que rescatamos la mesa de Jesús, de ahí es que rescatamos Primera de Corintios 13, el amor, el no sé qué, los dones, el 12, el 14, las lenguas, tal. Ahora, era una iglesia conflictiva la que más. Pero está Segunda de Corintios, que es donde vemos al Pablo más desgarrado, emocionado, enfadado, consolado. Vamos a ver a un Pablo en todos los ámbitos emocionales. Sí. Porque Corinto, a pesar de todo, es el ojito derecho de Pablo. O sea, es la iglesia en la que Pablo invirtió más de un año en fundarla, en estar, o sea, fíjate tú, ¿no? A veces que te salió un poco, aparentemente la oveja negra, pero una iglesia muy querida. Desde ahí escribe Primera Tesalonicenses. ¿Ya ha podido ir al texto, Andrés, ahora o qué? Sí, yo creo que sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, lo primero, no es Pablo, Silas y Timoteo. Los tres allí se ponen allí en su podcast. Vamos a escribir una carta a Tesalónica. Y ¿Has traído papel? ¡No! ¡No existe papel! ¡Está en China todavía! Los chinos. ¿Los chinos saben? Escúchame, ¿y lo del arroz? Van por delante. ¿Y lo del arroz? Intocable. El arroz, sí, ahora mucho arroz en Colombia, porque la gente no sabe, pero quiero dar cada semana, si puedo, un dato de Andrés. Ya hemos dicho que es rapero, que toca el piano, que es pastor de una iglesia, que tiene 2 hijas. Y come arroz todos los días. Que come arroz todos los días porque su padre es nada más y nada menos que colombiano. De Barranquilla. De Santa Marta. De Barranquilla y nació en Barranquilla, se crió en Santa Marta. Santa Marta, pero tú eres más valenciano que la paella de pollo y conejo. Sí, yo soy súper valenciano, eso a mí no me lo quita nadie. Exactamente. Pero bueno, esto es un dato muy importante para la Academia de la Biblia. Pablo, Silas y Timoteo, los tres, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios y Padre, tacatá. Dan gracias. Estamos súper agradecidos. Qué bonitos que sois. Por la obra de la fe, el trabajo de vuestro amor. Versículo 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aquí vemos que hay un gran problema y un punto muy importante. ¿Recibiendo qué? La palabra. ¿Qué palabra? Si estamos aquí todavía escribiendo el primer texto del Nuevo Testamento. No nos estamos refiriendo a textos escritos. No es texto. La palabra no es texto. Aquí es proclamación de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. Esa es la palabra. Recibiendo la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo. Habéis sido ejemplo de todos los creyentes en Macedonia y Acaya, en toda Grecia. Eso es algo que me flipa, tío, en el versículo 8. Bueno, en esta versión dice, habéis hecho resonar la palabra del Señor. Me encanta que digamos que es una iglesia influyente. Sí. Está dejando su modelo y su ejemplo para todos, pero no está siendo influyente de la manera en la que hoy en día pensamos que debe ser una iglesia influyente. Correcto. Es su estilo de vida, la manera en la que han recibido el mensaje y cómo lo viven, correcto, lo que está haciendo que se hable de ellos en todo el mundo. Exactamente, ¿no? Y es interesante, recordando lo que de qué acusaban los judíos a Pablo, dice, estos que trastornan el mundo entero han llegado a la ciudad. Esta gente está viviendo una vida tan diferente
que está siendo ese testimonio. Han recibido la palabra de una manera tan clara que están haciendo una contracultura cristiana, ¿no? En boca de John Stott. Están viviendo en una cultura de contraste. Sí, la relevancia cultural de la Iglesia no está en lo que nosotros buscamos hoy en día. No. Hoy pensamos que la Iglesia relevante culturalmente es la que tiene cierta exposición o fama o reconocimiento. Estilos, y aquí lo que vemos es algo totalmente orgánico. Es mi manera de vivir lo que está cambiando el mundo y lo que hace que sean perseguidos también. Exactamente, es un cambio de valores radical también, esa contracultura. Muy bien. Y entonces fíjate también algo de trasfondo, versículo 9. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo, o sea, toda la gente del mundo, cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es decir, aquí no está hablándole a los judíos, está hablándole a la mayoría gentil que de los ídolos se ha convertido a Dios. Y esto no es baladí. No. Es que había muchos ídolos, había mucha idolatría. Y como digo, esto es para mí una máxima, toda cultura gira en torno a un culto, siempre hay ídolos, de manera tácita o explícita, pero siempre hay un ídolo alrededor del que bailamos, siempre hay una religión a la que acudimos, y por aquí suenan campanas ya de lo que he dicho, la prostitución sagrada y demás. Y dice, y aquí un puntito teológico, versículo, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Versículo 9, para servir al Dios vivo y verdadero, es decir, dejas una cosa para vivir en torno a otro culto. ¿Y cuál es? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esto requeriría, pues, como hicimos en el primer capítulo del podcast, estamos en el 11 ya, 11 capítulos, capitulazos, hemos cambiado, de aquí 11. Pero fíjate, ya está hablándole en categoría de hijo, Jesús como hijo de Dios, resucitado, y además segunda venida de los cielos, que venga, es nuestra esperanza, algo que a los tesalonicenses les gustaba mucho y querían saber mucho más de esto. Está aquí en el texto. Hablamos, Pero esta segunda venida, ¿no? Capítulo 2, por seguir con la parte en indicativo. Dice que Dios nos dio valor, habla del estilo de liderazgo que tuvieron ellos, ¿no? No procuramos agradar a los hombres, versículo 4, bonito, sino a Dios, texto, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Dice el versículo 6, podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice, antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos, ¿no? Como el liderazgo de Pablo, de Silas y Timoteo, el ejemplo que pone es el liderazgo de una madre. Es interesante que en esta carta va a ir bailando entre diferentes roles familiares. A veces es una madre, a veces como padre, a veces como hijos. Dicen que se siente como hijos o como huérfanos, como hermanos. Exactamente, ¿no? Versículo 9, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo, trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En este contexto de ociosos, Pablo, es verdad que va los sábados a la sinagoga, pero Pablo tenía un oficio, constructor de tiendas o bueno, de telas, no se sabe muy bien. Él está escribiendo esto desde Corinto, donde se ha encontrado con Priscila y Aquila, que también son del mismo oficio. Pablo, ¿qué es lo que hace? Pues Pablo, cuando tiene que trabajar, trabaja. Si no está sostenido por Filipos, por ejemplo, que es una iglesia que le ayudó mucho, él se pone a trabajar. Y entonces se iba a una insulae, que era una zona en las ciudades romanas, era como un edificio de 2 plantas. En la primera planta había negocios y en la planta de arriba de cada negocio, la casa, probablemente de una estancia o 2 máximo, donde vivía el que tenía el negocio abajo. Entonces algunos dicen que Pablo, Silas y Timoteo alquilaron un pisito un dúplex de estos. Vivían arriba, trabajaban abajo. Y que desde el trabajo, desde ahí abajo... El coworking, sí, tienen una sala de coworking y abajo, entre semana, en su quehacer diario de domingo a viernes, vamos a decir, pues compartían el Evangelio. Convirtieron su negocio en un lugar en su sinagoga, en su espacio para compartir la palabra. A mí esto me ayuda a pensar en cuál es nuestra misión también, ¿no? Muy centrados en el sábado, nuestro domingo, pero bueno, realmente Pablo, el resultado que obtuvo mayor fue en ese trabajo diario de domingo a viernes, en esa misión, en el contexto en el que estaba, ¿no? Pablo no exige nada, porque ahora luego vamos a hablar del trabajo, pero Pablo no va a exigir nada que él no haya hecho antes. Y esto me gusta mucho porque me parece que es el carácter o una característica del liderazgo bíblico. Exacto. Es yo te voy a pedir esto, pero porque yo estoy haciéndolo primero. Y quiero que sepas que yo lo hago porque sé que es bueno. Exactamente. Y muchas veces el liderazgo hoy en día casi se ha convertido en una proyección
de nuestras carencias. Muchas veces cuando se dice la iglesia tiene que orar más es porque el líder siente que tiene que orar más, exacto, ¿no? O hay que saber más de la Biblia. Pero aquí Pablo lo que está haciendo es, yo he hecho esto, así que me tenéis que acompañar en esta misma misión que yo tengo. Bueno, lo he dicho antes, ser imitadores, ¿no? Exacto. Vinisteis a ser imitadores nuestros. Muy interesante de cómo Pablo no se le caen los anillos por trabajar. Es decir, en una cultura donde para algunas personas el trabajo, al contrario que los judíos, el trabajo manual era algo de segunda clase. Era algo que hacen la gente, pues bueno, que no puedes dedicarte a la filosofía, pues venga, ¿no? Pero fíjate Pablo cómo combina, ¿no? Él pues es un trabajador y era un erudito. Era un erudito a los pies de Gamaliel, había estudiado, era alguien con una formación teológica sociológica muy grande, pero, bueno, trabajaba y además lo utilizó para cumplir con la misión. Y yo creo que también nosotros debemos un poco abrir los ojos, ¿no? Que como iglesia a veces pensamos que nuestro gran esfuerzo está en el sábado, en nuestra sinagoga, pero ¿y si de repente convertimos nuestros lugares de negocio, nuestros espacios de entre semana en un punto de misión? Entonces la iglesia estaríamos en muchos más lugares, estaríamos localizados en todo lugar donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, seríamos una iglesia misional, ¿no? Una iglesia que de verdad comprende que todos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en donde vayamos, estamos en la misión, ¿no? Y podemos dar unos resultados mucho mayores que simplemente condensándolo en el voy a la sinagoga una vez a la semana. En un sitio y en un espacio de tiempo. Exactamente. Tú mencionabas, versículo 11, también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, vemos estas imágenes familiares. Y versículo 13... Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, otra vez, ¿qué palabra, no? Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. ¿Por qué? ¿Por qué os parecéis a la iglesia de Judea, a la de Jerusalén? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Ahora está hablándole a los griegos también y a los judíos. Dice, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Aquí es lo que decía antes de que había gente judía que perseguía a Pablo, ¿no? Es un poco el no estáis solos. Sí. O sea, esto está pasando en más sitios. En todas partes. Sois como la iglesia de Jerusalén. Oye, qué guay. ¿No? O sea, qué bien que estáis sufriendo persecución. Es un poco duro, pero a veces la palabra de Dios genera esto, porque de repente es un cambio de sistema operativo, hay una resistencia al cambio. Y ellos podrían pensar que el motivo por el que eran perseguidos es porque estaban en tierra hostil, estaban en Grecia. Entonces, por eso estaban siendo perseguidos, pero no, esto pasaba en cualquier sitio donde llegaba el mensaje de Jesús. Exactamente. Y luego, a partir del 17 y todo el capítulo 3, ya Pablo explica un poco lo que hemos explicado nosotros, la situación. Le va a contar, oye, mira, me fui sin despedir, sé que queda un poco feo, que tendría que haber, pero no pude. Y dice, en cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver vuestro rostro. O sea, oye, no penséis que nos echo de menos, que a mí me dolió irme, yo me hubiera quedado más, ¿no? Por eso quisimos ir a vosotros, yo Pablo, y aquí fíjate, yo Pablo, porque aquí dice yo Pablo, porque están escribiendo 3, Silas, Timoteo y tal. Este soy yo. Este soy yo. Yo Pablo, en mi caso personal, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No solo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 1 del capítulo 3. Por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Atenas, acuérdate, Pablo en Atenas, la semana pasada lo vimos, ¿te acuerdas o no, Andrés? Hechos 17. Muy bien. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Timoteo, ves para allá, mira a ver que está todo bien en Tesalónica. Y me cuentas. Y entonces, versículo 6. Si no quieres decir algo tú. Timoteo acaba de llegar. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño. ¡Qué bonitos! Y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Bonito el versículo 8, tío, que dice, de modo que ahora, al saber que os mantenéis fieles al Señor, hemos vuelto a vivir. Hemos vuelto a vivir, exactamente, vuelto a vivir. Y entonces vuelve a dar gracias. Vuelve a dar gracias y termina ahí. Y el Señor os haga crecer, versículo 12, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amor, ¿eh? El amor es ahí, porque cuidado, el amor, cajón desastre. Vamos a hablar del amor. El amor como fundamento de la vida cristiana, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí termina la parte en indicativo. Algo que me quiera decir, porque ya vamos a... Bueno, que hay un pequeño cambio, al menos en esta versión, en el versículo 10, dice... pedimos que nos conceda veros personalmente para corregir las deficiencias de vuestra fe. ¿Vale? Y aquí ya parece que, bueno,
Está haciéndose la cama, se está haciendo la cama para algo. Está bien, estáis haciendo muy bien las cosas, estáis afirmados en el amor, la fe, la esperanza, pero hay unas deficiencias. ¿Y por qué no vamos a hablar de ellas unos minutos, ¿no? De las deficiencias. De cosas, claro. Bien, un punto, porque claro, Pablo es más listo que los ratones colorados. Y esta carta es la carta, muchos dicen la carta del recuerdo. Me explico. Sí. Fíjate que es la primera. Pero digamos que lo que va a decir Pablo aquí ya lo ha dicho. Ya se lo ha dicho en persona. Ya se lo ha enseñado. Y yo digo, si ya en el año 50 hay que recordarlo, imagínate en el 2021. Que ha pasado más tiempo. Que tenemos una amnesia espiritual. Por eso a mí me gusta mucho Jesús, ¿no? Hace memoria de mí. Memoria. Hay que siempre... porque tenemos amnesia. Dice todo el rato, como os dije, recordad como bien sabéis... Y luego otra técnica. Cuando dice corregir, habría que ir al griego, pero él... ¿Sabes qué pasa? Cuando uno quiere corregir y hace la estrategia de... Está muy bien, pero para mejorar un poco... A lo mejor está fatal lo que has hecho. Pues en la clase de violín, cuando iba a violín, estaba súper desafinado. Mira, muy bien, pero para mejorar, ¿no? Entonces vamos a ver que Pablo va a decir, por ejemplo, para que abundéis más y más. Sí. Eso quiere decir que no lo estás haciendo perfecto, pero Pablo lo va a hacer en positivo. Y esto es muy bonito también en el liderazgo, ¿no? Madre, padre, tal. El hecho de, en lugar de ir dando palos a la gente, oye, pues muy bien, valido lo que has hecho, pero un poquito más. Venga, siguiente paso. Sí, hay que progresar. Que también puede ser una corrección, pero... desde este punto de vista. Bien, capítulo 4 comienza la parte en imperativo. Y aquí vamos al lío, Andrés. Venga, Romango y tal. Empieza el jaleo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, otra vez, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Lo ves? O sea, como aprendisteis a conducir. Ya sabéis las instrucciones que os dimos del Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. 2 puntos. Paro aquí. Pues no lo he escuchado yo a veces. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué el Señor no me lo ha dejado claro en la Biblia? A ver si el Señor me lo dice clarito. Y de repente llego aquí, primer texto del Nuevo Testamento. Ya lo sabes. Pues ya lo quieres saber, ya lo sabes. O sea, yo creo que la gente de Tesalónica no estaba esperando que se abriese el cielo, ni escuchar una voz desde arriba, sino algo así bastante más sencillo. Y aquí Pablo se lo dice. ¿Qué queréis? ¿Que os diga la voluntad de Dios? Fácil. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tacatá. Uy, qué moralista, Pablo, tal, no sé qué. Bueno, ponlo en Twitter. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En el original, su propio vaso. En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, o mi texto dice, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y sigo, ¿vale? Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba. He hablado antes de la fornicación, de la pornella, de un deseo, ¿vale? Y de tener tu propio vaso o tu propia esposa, ya veremos qué significa, pero, en fin, cuidado con el desenfreno, vamos a ver esto, pero la contrapartida, el amor fraternal. O sea, esto es volar más alto. O sea, el deseo por un lado, el amor por otro. No tenéis necesidad que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjate, primer documento del Nuevo Testamento, ya aparece la máxima. El amor alelón, unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Vale? Hasta aquí, porque luego ya viene la segunda parte. Cambia de tema. Pero son 2 grandes temas aquí, que son los 2 grandes temas de la exhortación. Uno que tiene que ver con la santificación y de repente dice fornicación. ¿Qué pasa? ¿Que solo es esto que está obsesionado con el sexo, Pablo? Como no, a veces... No es Pablo el que lo está. Es la cultura tesalónica la que lo está. Por eso está sacando el tema. Y por eso está sacando el tema. ¿Qué queréis saber? ¿Cómo vivir una vida de acuerdo al Señor? Pues mira, que os apartéis de porneia. ¿Tienes la palabra ahí? ¿Me gusta? Sí, la tengo aquí. O si quieres decir algo de... No. ¡Ay! Griego, porneia. Y obviamente, porneia a nosotros ya enseguida nos suena a porno. De donde viene la pornografía, porneia, porné, significa prostituta. Pero fijaros todo lo que he contado antes del trasfondo, de esa liberalidad, vamos a decir, o libertinaje sexual que hay, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y cómo está, pues eso, denigrando a mujeres, denigrando a hombres, denigrando a la familia, denigrando al matrimonio, denigrando, bueno, un montón de cosas, porque todo esto iba asociado además al consumo de algún tipo de sustancias para llegar a pues más éxtasis, en fin, había toda una cultura de consumo que era la religión, es decir, la religión del deseo, la religión de si lo sientes, tira para adelante, dale caña. Te escucho y no sé si me estás hablando del primer siglo o de antes de ayer, porque realmente nuestra cultura gira en torno
a casi los mismos ídolos. Exactamente. Y bueno, te quiero hablar de un psicólogo. Te puedo hablar de un psicólogo hablando de tal, Claro, porque tú que es que como psicólogo... como psicólogo. Claro. Pero bueno, este tema de la pornella, y luego hablaremos también de la pornografía si quieres, pero cuidado, esto no es pornografía. ¿Qué es la pornella? La pornella es, según la cosmovisión bíblica, toda aquella manifestación sexual o erótica, que de por sí es buena, pero toda aquella manifestación sexual o erótica que deshumaniza al ser humano, Ujú. que te hace menos humano de lo que eres, ya sea Que a te ti, rebaja. ya sea a ti o a un tú, a un otro. Ya sea a ti o a un otro. Sí, si no me equivoco, Pablo si no me equivoco es en esta carta, a lo mejor me estoy rayando, pero A ver. habla de vivir de este modo consagrados para ser dignos, o sea, como el llamamiento al que hemos sido Ujú. Puede ser. dignos del llamamiento. Creo que en Efesios también lo menciona. Efesios me parece. 5:3 también sí. Pero digamos que en este caso lo que hace la fornicación o la pornella es justo lo contrario. Sí. Es hacernos indignos, estar por debajo de ese Exactamente. llamamiento. Es el ejercicio sexual que nos deshumaniza, en lugar de un ejercicio sexual que nos hace más Que nos humanos, dignifica que nos o- dignifica. Es el ejercicio sexual que no ama, por Ujú. decirlo. Por eso aquí la contracultura es amaos unos a otros. De hecho, va a ser muy heavy porque, creo, a ver, al final, en esta carta es donde dice: saludad a todos los hermanos con beso santo. Sí, Algunos dicen sí. que se besaban en la boca, los cristianos. En plan bonito, en plan piquito. Pues beso santo. Bueno, espero que este micro, pues como solo uso yo, Ese solo lo usas tú. voy a besar a mi micro. Porque es cristiano. Sí, es tuyo. Es mi micro. Besitos. Esto era algo atípico. No, o sea, la gente no se daba besos, era familiar solo. Ujú. Tú solo dabas besos a tus hijos, a tu mujer, a tu hermano, pero como éramos hermanos, beso. Pero un beso donde lo erótico no entraba. ¿Me hago entender? No sé si... Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, pornella. ¿Te puedo hablar de un psicólogo? Sí. Vale. En torno a mediados de los años 50 hay un psicólogo, el psicólogo Hugh, que él, después de largos años de estudios, con 20 y pocos años, él llega a una conclusión. Claro, estamos en los años 50, los felices... no sé si son los felices 50 o los felices 40, no, los felices Sí. 50. Depende si estaba feliz o no estaba Sí, feliz. bueno, los 50. No, eran los felices 20, claro, de 29, Sí. bueno. Pero los 50 es esta América de la casa con jardín, tu cochecito, tu trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hay un auge económico y demás. Pero claro, todos muy felices, pero la familia típica, hombre, mujer, tus hijos bien, la foto... Todo muy estandarizado. Todo ¿no? muy Muy estandarizado, correcto. muy correcto y claro, en realidad lo que necesitan las mujeres es la libertad sexual. Eso es lo que. Sí, este porque psicólogo- son muy recatados, o sea, todo es muy recatado, parece que estamos en una especie de nueva era victoriana, que yo no digo que no fuera así, ¿eh? Pero él dice, ¿cuál es la solución de esto? Pues esto para liberar a la mujer, lo que hay que hacer, y a los hombres también, lo que hay que hacer es ancha es Castilla, es decir, Que se suelten. exactamente, basado en Freud y tal, y claro, todo es sexual para Freud, igual un poquito, Menudo. se le iba un poquito todo el rollo que sí, bueno, X, da igual, no voy a decir nada. X. X. Es la palabra. X. En la letra. Pero bueno, este tipo dice, bueno, tan recataditos, pero en el fondo hay fantasmas, hay monstruos en cada uno de nosotros, y lo que hay que hacer es pues dar visibilidad a esto y normalizar y que bueno, las mujeres pues puedan ser deseadas como los hombres y que no hay que guardar absolutamente nada. Entonces yo quiero dar una buena noticia. La buena noticia de que, en plan evangelio, ¿no? Yo lo que quiero decir es que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y el hombre puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Ahora bien, esto si lo desarrollas como teoría psicológica, pues no se hace muy conocido, no te sale. Esto como te escribes en una revista científica, no termina de cuajar. Puede funcionar mejor como propaganda, publicidad que Exacto. como... Entonces yo quiero hacer discípulos de este nuevo evangelio, de esta nueva idea que tengo de que lo que necesita el mundo para ser realmente felices y no vivir en esta hipocresía es liberarnos. Sí, para no ser esclavos, Exacto. liberarnos. Exacto, liberarnos. Y que para ser lo que sentimos, porque al final no soy libre porque no puedo hacer lo que me da la gana con mi sexualidad, ni hombres ni mujeres. Entonces, y queremos igualdad de hombres y mujeres, y queremos tal. ¿Cómo lo conseguimos? Pues dándole rienda suelta. Entonces, le publicaron en Psychology Today, pero no triunfó mucho. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? Una idea acá, tuvo una idea. Dice, voy a hacer una revista divulgativa. Una revista divulgativa donde voy a poner pues artículos de psicología, periodismo, voy a hacer investigación, voy a buscarme los medios y además
voy a poner en el medio de la revista un desplegable. Con un mapa. Con un mapa de Grecia. Para que la gente pueda ir viendo dónde está Corinto, dónde está Tesalónica. No, con un mapa de un cuerpo de una mujer. Esa era su idea. Esa era su idea. Desnuda, semidesnuda, bueno, con posición erótica. Porque esto estaba totalmente relegado a muy underground, era muy difícil de conseguir y tal. En aquella época la pornografía no es que no existiera, pero no había consumo del tema. Uh-huh. Pero voy a hacer un desplegable porque hay que visibilizar y la mujer debe liberarse, ¿no? Y él había comprado una foto, que también el tipo con suerte, una foto de Marilyn Monroe, la compró, o sea, compró los derechos de esa foto, de tal manera que tú no podías denunciar ni nada. O sea, la compró antes de que Marilyn Monroe fuera Marilyn Monroe, la súper tan famosa. Eso no lo sabía. Era medio conocida. Y adivina qué puso en la primera edición de la revista que sacó. Claro, a Marilyn Monroe. Revientas el mercado. El número 1 de la revista Playboy, que es la revista que monta este psicólogo llamado Hugh Hefner. Claro. Ahí lo tenemos, al psicólogo, míralo. Ahí está con la bata. Con su bata. Sí, te está esperando para que te pongas en el diván. El psicólogo. El psicólogo esperándote en el diván, Hugh Hefner. Que bueno, ya pues a todos nuestros podcasters y oyentes, este Hugh Hefner es obviamente el magnate de la Playboy, de la mansión Playboy, que además vivió una vida muy plácida, se murió a los 91 años, es decir, en su mansión, de causas naturales y tal. Y él predicó este evangelio de la pornella, de decir, vamos para adelante y así, de verdad, los hombres y las mujeres podremos desarrollar todo nuestro potencial y dejaremos a un lado la moralita, el moralismo y el estar atados y el estar esclavizados. No parece que el fruto de su propuesta haya sido esa libertad. Pues por supuestísimo que no. El resultado que ha dado el evangelio de Hugh Hefner de la supuesta libertad es que hoy en día estamos hablando de que más que nunca está cosificada la mujer. El consumo de pornografía, no sé si es la segunda a nivel económico que mueve dinero en el mundo entero, lo segundo o lo tercero, pues peleando con las armas y las drogas. Es decirte, no hay negocio de armas. A ese nivel. El top 3 es pornografía o todo lo que tenga... No pornografía, todo lo que tiene que ver con consumo sexual, armas y drogas, ¿no? En fin, y lo que iba a ser para liberar a la mujer de, por ejemplo, la opresión de la familia, ¿no? Que es una estructura que muchas autoras 10 años después dicen, sí, es verdad, la familia es una cuestión súper opresora para la mujer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que ha ocurrido es que hoy en día tenemos más esclavitud sexual que nunca en la historia de la humanidad, Cierto. Donde hay problemas de adicción a la sexualidad por parte de absolutamente todos los hombres y cada vez más mujeres. Bueno, la hipersexualización. La hipersexualización. Hasta los filtros de Instagram. Sí. Bueno, hasta te compras un champú. Te compras un panchú, el Herbalessence ese. ¿Tú has visto el anuncio del Herbalessence? Que está la mujer. Me acuerdo. Digo, pero ¿por qué? Digo, este champú. Hace tiempo que no veo la tele, pero me acuerdo. Ya, pero el Herbalessence, yo me acuerdo perfectamente. Sí. Cualquier cosa, todo está hipererotizado, hiper pornificado, ¿no? No solamente el consumo de la pornografía, sino todo, ¿no? Y por aquí van los tiros. Fíjate tú que Tesalónica que nos hemos montado en nada. Esa supuesta libertad se ha convertido, todo lo contrario, que es la esclavitud, y además no ha traído ni mejor sexo ni mayor placer. Al contrario. Se practica menos sexo de lo que se practicaba Nuestros antes. abuelos practicaban más sexo que nosotros. Y gran parte de la culpa de esa carencia sexual es culpa de la propia pornografía. Exactamente, ¿no? Exactamente. Leía, tío, que hay ciertas conexiones en el cerebro, cambios neurológicos y tal, hasta tal punto que hay gente que solo le excita lo que ve en una pantalla. Claro. Todo lo que ve fuera de la pantalla ya no tiene valor sexual. Claro, bueno, porque asocias, ¿no? La droga más potente es la interna, ¿no? Nuestras propias dopaminas y demás. Y además apela a lo más... digamos, a lo más... Esto sí, en palabras de Freud, ¿no? Hay dos deseos, el deseo eros y el deseo tánatos, ¿no? El de la muerte, ¿no? Sí. Y el deseo de la reproducción del eros, que están en el subconsciente, o sea, están ahí en nuestro monstruo más interior. Y claro, apelar a eso es altamente adictivo, ¿no? No estamos cableados para gestionar tanta hipererotización. Sí. Y esto es grave y hay gente que hace lecturas... alternativas a esto, pero desde mi punto de vista la cosmovisión cristiana propone que cuando uno dice ancha es Castilla, es decir, vale todo, entonces se deshace el diseño de Dios y entonces no hay límite y entonces nos convertimos en esclavos de aquello que supuestamente decíamos que nos iba a liberar.
Y es terrible. Y ese es el contexto de Tesalónica, el contexto de Grecia. Y la contradicción que traen estos mensajes es fuerte, porque por un lado, en esta última década, por ejemplo, hemos vivido todo el movimiento de Me Too, de todas las contra denuncias, el abuso, contra el mundo del cine, el espectáculo, todo el tema este de Harvey Weinstein, se llamaba, el productor el productor, sí. Por un lado tenemos ese discurso, que sí es un discurso de libertad y de verdad, pero por otro lado hemos vivido en estos últimos años el éxito de 50 sombras de Grey, más de 125 millones de copias vendidas, y conviven esas dos ideas. O sea, sigue haciendo falta libertad, y lo que propuso Hugh y un montón de psicólogos y filosofías y artistas y políticos, parece que no logra saciar esa libertad que sigue buscando el ser humano. Exactamente, ¿no? Y siguiendo con esta línea del evangelio según Hugh Hefner, ¿no? La gente ha comprado la idea de este principio, ¿no? Si lo sientes es verdad. Hazlo. Just do it, ¿no? Un poco Nike. Nike. ¿Puedo dar un dato de Nike? Claro. ¿Nike sabes cómo se pronuncia en realidad? Nick, ¿en inglés? No. ¿O en griego? En griego. Porque Nike es griego, sabía que la palabra es griega, la palabra Nike. Sí, pero en griego no me acuerdo del acento. Es que no tengo acento. ¿Cómo se escribe? ¿Ni qué? Ay. La diosa de la victoria, tío, y por eso tenía una V. La gente en Nike, o Nike dicen por ahí también. Nike los americanos. Nike dicen los americanos. Nike en las compre. ¿Te acuerdas de esos chistes? Nike en las compre, rebuscadas en la basura. Rebuscadas. Bueno, just do it. Solo hazlo y esto te hará libre. Pero ¿cuál ha sido el resultado, el fruto? Por su fruto los conoceréis. ¿Cuál ha sido el fruto del evangelio de Hugh Hefner? Bueno, que 50 años después nos encontramos con el fruto de las mayores atrocidades ocurren ahora. ¿Y qué hacemos para subsanarlo? Parches de morfina, permíteme. O aspirinas, no sé cómo lo dicen en tu país, querido oyente, pero algo que te quita el dolor pero que no trata con la enfermedad. Sí. Porque el problema de fondo no es el porno, es la pornella. Que se manifiesta. Porno es fruto de. Se manifiesta, por ejemplo, en el consumo de pornografía, pero también en el consumo de un libro como este. ¿Cómo es posible? Porque claro, ¿quiénes compran 50 sombras de Grey? La inmensa mayoría son mujeres. Y son 125 millones de mujeres. Bueno, no sé si... casi. Pero muchas. ¿Ahí has contado descargas en ebook? Claro. En España... Y que me lo ha prestado una amiga. Me la ha prestado una amiga. Claro. Bueno, clásico. 100 millones, pongamos. Sí, no es una barbaridad. No tengo el dato... Es una barbaridad. Ojo, tío, aquí hay algo... Algo va mal. Algo va mal y que además no está en la parte racional de nuestra cabeza. Está en lo profundo de nuestro ser, ese anhelo. Es que es rarísimo esto. ¿Cuál es el fruto? El fruto es la injusticia. El fruto es, y todavía no hemos visto un fruto más heavy todavía, y es que hoy en día la familia que está se deshace, ya veremos dentro de 40 años qué va a sostener a la cantidad de solteros, a la cantidad de gente que no se ha criado con los padres, a la cantidad... O sea, se va a deshacer la sociedad, porque esto sí, yo creo que la familia es lo que... Al final es muy revolucionario, es muy anárquico. O sea, lo que más se teme, desde mi punto de vista, lo que más se teme es no tener el control. Y en la familia, tío, en una familia, en una mesa... Vives para otro. Vives para otro. En una familia... Solo en una mesa de familia se puede juntar el ingeniero con el obrero, de distintas edades, de distintos sexos, y compartir algo que está por encima del estatus, y de repente hablar de temas y estar de acuerdo con cosas, aunque cada uno piense de una manera, y solo en una mesa de una familia. No sé si me hago entender, tío. Sí. Claro, esto es una idea divina. Hay una cosa, tío, en el capítulo 5, al final, cuando dice que el Dios de la paz os conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en el que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Y parece que no solamente hoy en día se pretende separar el espíritu o el alma del cuerpo, sino que en aquel entonces también pasaba. Sí, correcto. Y claro. Esa idea de... Gnosticismo total. O sea, ¿sabes esta frase cliché de no, solo es sexo? Solo es sexo, ¿no? O sea, como vamos a rebajarlo a simplemente es una cuestión física, esto no tiene nada que ver con quién soy yo de verdad, es mi cuerpo como si fuese algo ajeno a mí. No es mi esencia, es un objeto que tengo aquí para y lo uso según... Claro. Y creo que eso ha sido un problemón. Y en el fondo nos damos cuenta de que en realidad esa frase nadie se la cree, solo es sexo. Porque, bueno, y perdonad que me ponga ahora un poco dale, caña, pastor, pero es muchas veces cuando tienes esta conversación con gente no creyente, el primer tema que sale es el sexo. Claro, siempre. Entonces
tan insignificante no es. Sí, O sea, realmente nos importa lo que es el sexo y es importante para cada uno de nosotros en nuestra expresión, nuestra identidad, en todo. Y la gente le sigue dando mucho valor. Claro, es la cosa. A veces yo me encuentro con este discurso. Porque lo tiene, perdón. Claro, tiene claro. Valor. Es que es central, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces yo me he encontrado de voces externas al cristianismo, con mayor o menor razón, diciendo, no, es que los cristianos están obsesionados con el sexo. Y por eso son como tan moralistas y tal. Y mi experiencia es que no es así. Es que decirte, yo veo más obsesionado a aquellos que no tienen la cosmovisión cristiana con el sexo, porque lo han convertido en un ídolo, en un Dios al que le rinden pleitesía y están dispuestos a cambiar hasta su identidad en función de la idea que tienen acerca del sexo, de lo que desean, de lo que quieren. Están dispuestos a poner en duda una familia, una relación, a incluso valorar de acuerdo al sexo qué voy a hacer con mi vida en el futuro. O sea, el sexo se ha convertido en el gran Dios en torno al que gira absolutamente todo. Y somos tan primitivos con esto que, bueno, solo tienes que pasarte por, yo qué sé, por los gimnasios. Te vas a un vestuario de un gimnasio, tío, lo que tú escuchas ahí es de locos. Es de locos. En la peluquería. En la peluquería. Tanto con hombres como con mujeres. Hay un juicio de la iglesia como muy del medievo. Sí, como si nosotros... Sí que había una obsesión muy fuerte y mucha corrupción. Bueno, también hay un juicio con la iglesia, a lo mejor que fue la iglesia en Estados Unidos moralista hace unos 80 años, 50 años. Pero yo creo que la reacción de hoy en día de la iglesia ante el sexo es eso, es una reacción. Es una respuesta a lo que está ocurriendo en la cultura. Y se nos olvida que un gran placer, como dirían, versionando a Peter Parker, al tío de Peter Parker. Un gran placer conlleva una gran responsabilidad. Qué ¿no? buena Y entonces frase, tener ese poder es importante usarlo lo mejor posible. Sí, y además, bueno, gracias a Dios, claro, el agua va a su cauce. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Después de todo este intento, de todo este experimento, claro, la gente dice, no, hay que hacerlo, ¿no? Venga, el Evangelio de Hugh Hefner vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Claro, llega a unas consecuencias, a unos resultados, y ya los ves. Y es tan evidente el resultado, que está tan mal todo, que entonces incluso hay voces que se levantan, y hoy en día hay voces que están levantándose, por ejemplo, en contra del porno. Que no necesariamente son cristianos, los cristianos siempre decíamos, esto me parece que degrada al ser humano, tal. Sospecho que científicamente puede hacer daño. Sí, pero bueno, ya no. empiezan a haber pruebas. Pero ahora ya hay pruebas y tal de que el porno es súper dañino. Entonces se levantan voces y vamos a acabar con la industria del porno y vamos a tal no sé qué, vamos tal. Pero permíteme ser un poco abogado del diablo, porque es verdad que ojalá se acabe con esto. Pero seremos igual de moralistas siempre, tanto paganos como cristianos, como llámanos como quieras, si solo atacamos lo superficial, porque el problema no es el porno, es la pornella que ha producido el porno, pero que si mañana acabamos con el porno, va a mutar el pecado. Yo siempre digo, el pecado solo se puede vencer en la cruz. Solo, no hay otro sitio que allí. Si tú acabas con eso va a mutar en otra cosa. Y si va a mutar en otra cosa... Y luego argumentos. Bueno, pasa constantemente. Y luego argumentos. Hoy en día vivimos en una sociedad de moralidad heterónoma. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Que hoy en día hay un consenso que dice lo siguiente, y esto le pasa a gente que no sigue a Jesús, pero también le pasa mucho a los seguidores de Jesús, y es algo que me preocupa, también déjame ponerme pastoral, y es que la gente solo concibe el pecado como aquello que hace daño a otra persona. Es decir, obviamente pero creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que si le hace daño a un tercero, entonces está mal. Sí. Mientras no le haga daño a nadie... Nos olvidamos totalmente del daño que la ofensa a Dios y del daño a nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué pasa? Que hoy en día están habiendo pruebas de que el porno efectivamente no solo es denigrante para ti, obviamente, y de tu dignidad, dice tu propio vaso en santidad y honor, o sea, es perder honor, ¿no? No solamente para ti, sino que se está demostrando que detrás del porno hay una industria y no sé qué, ahí puede haber luego pues, prostitución, trata de personas, en fin, todo esto. Pero no es verdad. Quiero decirte, es verdad esto, pero no es verdad el hecho de que el porno sea malo por eso. Porque es malo si por mañana. Eso y por más. Exacto, porque si mañana se demostrase que no es necesario, que no es el primer paso, no, es que el porno es el primer paso para el consumo de prostitución. En algunos casos sí, y en muchos probablemente no.
Pero si se demostrara que no es malo para nadie, que se puede hacer todo por realidad virtual, que cada tal, y que además ayuda a que luego fuera, en plan, el día de la purga, ¿sabes? Sí. Que tienes esto, pero ya te portas bien el resto del año, que tal. Aunque eso se demostrase que es así, está mal, porque atenta contra la propia dignidad humana, te deshumaniza, te convierte en algo menos que un ser humano. Te conviertes en un objeto de tú mismo. Exactamente. Y lo que pasa es que la moralidad heterónoma en la que vivimos hoy niega eso. Porque siempre, la moralidad heterónoma dice mientras no haga daño a nadie. Pero es peligroso esto. Porque efectivamente la pornella es mucho más sibilina, mucho más maléfica. Y está tan arraigada en cada uno de nosotros que tú pasas páginas de la Biblia, pero pasas páginas de la historia y te das cuenta de que la historia está llena, las guerras están llenas de esto, de pornella, tío. O sea que si este fuese la única carta que tuviésemos del Nuevo Testamento, Sí, señor. ¿Qué? sabemos que este tema sería una idea central, de de nuestra teología. Por el poder que tiene por los dos lados. Por el poder que tiene darle manga ancha y tratarlo con banalidad para convertirlo en un dios y entonces adorarle y quemar todo lo posible delante del altar de la pornella, pero también por lo bonito que es, por la sociedad que se puede construir cuando se enfrenta. Claro. Una sociedad de justicia para hombres y para mujeres, para ancianos y para niños. O sea, una sociedad de contraste es una sociedad que coloca la sexualidad en su lugar. Y ahí hay mucho ganado ya. Cosa que aquí en el siglo I, pues eso, esto no hay nada nuevo bajo el sol. Esto ya era grave. Este es un tema. ¿Vamos con el segundo tema? Sí, ¿cuánto llevamos, tío? Una horita buena. ¿Vamos? Dale. Sí. Este es el primer tema y había más que hablar. Hablaremos más del tema de la sexualidad porque a mí me mola mucho el tema de hablar de la pornella, de ir a fondo, de cuidado con Hugh Hefner, de todo este tema. Pero hay un segundo tema también importante en esta carta, que es, a partir del 11, procurad tener tranquilidad ocupándose en vuestros negocios asuntos y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El trabajo. El trabajo, la ética del trabajo. Por un lado, ética sexual, ethos, es decir, esencia sexual y esencia de trabajo. A Pablo no se le caen los anillos, porque dice con las manos. Está en un contexto de ocio, de personas que están queriendo vivir del otro, ¿no? Y aquí Pablo le dice, no, tío, esto no es así. Esto hay que trabajar si puedes. Hay que haz lo posible por echar hacia adelante, que nadie sea dueño de ti. No seas esclavo de la ayuda que te puedan dar. Si necesitas ayuda, tómala. Pero ten la iniciativa de desarrollarte como ser humano con tus manos, es decir, con tu oficio. Desarróllate, genera riqueza para traer bien, para ser generoso. Es decir, porque para poder dar a los demás, dar al que realmente lo necesite. No te conviertas en un necesitado ocioso continuo toda la vida, ¿no? Y aquí es algo muy importante para Pablo, que luego en 2 de Tesalonicenses, que veremos la semana que... Se pone más... que lo veremos la semana que viene, que lo sepas. Vale. Se va a poner mucho más duro como diciendo, pero bueno, tío, que hay que currar. También algunos ya pensaban, como viene el Señor, con más razón voy a no trabajar. Me gusta el contrapunto en el versículo 11 que dice que procuréis vivir tranquilos, dice esta versión, y que os ocupéis de vuestros asuntos. Es decir, también hay una idolatría a la productividad hoy en día, ¿no? Y un agobio en el que mi identidad la tengo en lo que hago. Soy mi trabajo. Pero la frase empieza diciendo para que viváis tranquilos, para que viváis en paz. Claro. Leí un comentario en el que decían que puede que este fuese uno de los ganchos que él tuviese con su audiencia griega, porque al hablar de tranquilidad podría ser un discurso que a ellos les recordase a lo que hablamos la semana pasada. Epicuro. Exacto. Claro. Entonces ahí había un punto de la buena vida con ellos, sí. De vivir una buena vida. Pero llevado, claro, más allá. En este caso estamos hablando de Jesús y de la buena noticia de su vida, muerte, resurrección. Lo que está planteando aquí es mutatis mutandi, que no sé si lo digo bien, pero cambiando... Mutatis mutandi es un jugador de la NBA, ¿no? Supongo que sí. Y lo que quiero decir aquí es que lo que está diciendo es sed responsables. Sed responsables, no irresponsables. Y lo que me viene a la mente con este texto es la generación Nini. Y me da la sensación de que hoy también existe esta idea, ¿no? Del Nini, de, bueno, ya veremos, ya veré qué hago, ya tal. Y la invasión de la eterna adolescencia, ¿no? Una adolescencia eterna de consumo, de yo, mí y ya está. Frente a este texto, frente a esta línea de pensamiento, Pablo plantea, no,
una comunidad de contraste tiene esta ética sexual, Sí. pero tiene esta ética del Laboral. trabajo laboral, que no es una ética, como tú dices, de mi identidad está en Cristo, no en lo que yo puedo hacer, pero debo ser alguien responsable, con capacidad de echar para adelante y con vistas al futuro y a que Dios me encuentre siendo Sí. un ser humano, un hombre y una mujer hecho y derecho, ¿no? ¿Algo a decir de esto o termino con un último No, porque comentario la muy semana chulo? que viene supongo que hablaremos también del tema. Porque aquí voy. Después de hablar de esto, que es los grandes temas, va a hablar de, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, como los otros que no tienen esperanza. Hablando de la venida, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Va a hablar de la segunda venida del Señor. Que la gente tiene dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que ya han fallecido? Si no se ha muerto mi primo, mi tío, mi abuelo. A lo mejor en la propia persecución. La propia persecución. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo va a ser esta segunda venida? Y aquí va a dedicarle pues lo que queda del capítulo 4 y parte del 5 antes de llegar a la parte tuitera, que digo yo, del capítulo 5. El tema del Apocalipsis. Y yo creo que es algo que deberíamos hincarle el diente la semana que viene, Andrés. Vale. Decir día y hora en que viene el Señor. Yo tengo un par de opciones. Muy bien. Yo una solo. Yo me juego toda la carta. Yo Ya te dos. digo el día es martes, casi seguro. Tiene toda la pinta. Martes, que Yo- martes es un día raro. Nos libramos de hacer el podcast. también te Exactamente, digo. martes, exactamente. Y hablaremos de los últimos tiempos, porque de aquí salen algunas ideas. Por ejemplo, de aquí algunos plantean lo del rapto, otros no. Tampoco vamos a meternos a saco, pero vamos a hablar desde la De lo que honestidad hay. de lo que hay aquí y luego lo va a desarrollar en 2 Tesalonicenses. Pero el punto al que quiero aterrizar es, vale, imagínate que esto es lo último que tenemos, lo primero y lo último que tenemos de cristianos, porque estamos en el año 50 y el único documento que tenemos es el Antiguo Testamento, como mucho, todo lo más, y este texto. ¿Qué clase de vida cristiana viviríamos? ¿Cómo serían nuestras iglesias con estos énfasis, con lo que hemos visto? Y luego con los tweets, ¿no? Que dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno. Son las frases que mucha gente conoce de esta carta. Exactamente, son las que más conoce, ¿no? Hablará también, veremos, de la coraza de la fe, del amor, la esperanza de Sí. salvación. La fe, la esperanza y el amor ya están aquí, ¿no? En la primera carta, esta tríada perfecta. Pero ¿cómo sería la vida de la iglesia si solo tuviésemos este texto? ¿Dónde pondríamos nuestro énfasis? ¿Dónde pondríamos nuestro cuidado, nuestra vida pastoral, nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería la vida de iglesia, cómo sería nuestra comunidad de contraste? No sé si quieres decir algo en torno a esto. Que me parece una pregunta genial y que solo por añadir, porque me la has recordado con lo de orar sin cesar, Sí. el carácter de oración que tiene toda la carta. Porque se va intercalando la oración. Es el damos gracias, el de nuevo damos gracias a Dios por lo que Estas habéis oraciones, hecho. Claro. recordamos. Y creo que ahí, aunque no lo dice directamente, en ese versículo sí, pero en el resto de la carta no, cómo está detrás de cada una de las palabras hay una oración al Padre constante de agradecimiento por lo que está haciendo. Sí, porque finalmente lo que está planteando Pablo aquí es todos estamos conectados con algo trascendente. Queremos que algo trascienda, ¿no? Queremos nosotros trascender en algo. Tú leías la semana pasada, creo, fuiste tú o lo he soñado, cuando decías que cuando alguien llama a la puerta de un prostíbulo. No lo dije al final. ¿No lo dijiste? Pues dilo tú. Era G.K. Chesterton. No, ¿quién Es lo una decía? frase de Chesterton. De G.K. Sí. Chesterton. Él Dice decía algo así como que cuando detrás de cada hombre que llama a la puerta de un prostíbulo hay un hombre que está buscando a Dios. Es algo así. Ujú. Es una frase realmente dura. dura, pero no deja de ser cierta porque es ese anhelo de conexión, de estar conectado con algo más que yo, de ese anhelo de hombres y mujeres de trascender a tu propia vida, ¿no? Sí. Lo erótico y el sexo no deja de ser para mí un símbolo de esto, ¿no? De un conectarnos con alguien, con ese tú, ¿no? Y cuando tú has dicho lo de la oración, a mí me viene esta idea, ¿no? Hay que tomar una decisión. ¿A qué nos queremos conectar? ¿Queremos trascender a través del sexo malentendido, del trabajo malentendido, de cuál es el evangelio que hemos comprado, que nos ha prometido la libertad, que nos ha prometido el desarrollo humano? ¿Cuáles serían los evangelios hoy en día Sí. a los que oramos, a los que estamos constantemente pensando en ello? Porque orar sin cesar habla de qué es lo que tienes en tu cabeza todo el tiempo, a qué estás conectado. Bueno, la contracultura cristiana desde los inicios lo que plantea es que nuestra fuente de energía, nuestro ánimo, nuestra motivación es Dios, reflejado y manifestado en Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado
y que va a venir, que esa es nuestra esperanza, ¿no? Que el Evangelio no es lo que nos dijeron, sino lo que nos dijeron, lo que vivimos, pero lo que va a ocurrir también. Y hasta aquí Me parece hemos un llegado. buen final. A mí también me parece un buen final. Y la semana que viene tenéis que invitar a toda la gente así amarillista porque vamos a hablar del Apocalipsis. Vamos a decir día, hora, Claro, sitio de donde sí, va a sí. llegar Jesús. Ese tema le encanta a la gente. Bueno, yo he visto views por ahí de YouTube que la gente... Yo he digo, charrado muchísimo de esto. De Apocalipsis. Noche de campamento por la noche. vamos a hablar de Apocalipsis la semana que viene, que significa revelación, pero hasta aquí hemos llegado. No seáis ociosos, sino negociosos. Y, en fin, sigamos al Señor, cuidad del vaso, portaos bien, sed buenos, leed la Biblia, lee Primera Tesalonicenses, porque como dijo Calvart, un buen predicador ¿qué debe dijo? tener... Calvart, en este tema lo tenía muy claro, porque él decía, a nivel de viajes, ¿no? de ser un predicador itinerante, él decía, un buen predicador debe tener una Biblia en una mano y un pan de lembas en la otra, que es el pan élfico. Claro, porque para si el te viaje. pilla a mitad de camino. Te pillan entre Corinto y Tesalónica. El otro día me escribió un colega y me dijo que no es Calvart, Ah, ¿qué te dijo? es Calvart. 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 Pero yo digo Calvart, porque soy de Madrid. Ya, eso le dije yo. Mi. Bueno, y en fe de ratas también algo que te tengo que decir, ya no estamos yendo. Pero me dijo un tío, no es un cuadro, eso que pusiste de... Ah, sí. No es un cuadro. Y el tío es pintor. Y le he dicho Sí. que me mande pintura y he visto cosas y están escuchando Pero pintores. es verdad, no es un cuadro. No es un cuadro, es una obra Sí, súper grande. tenía razón, tenía Y razón. tienes razón. Entonces, nada. Con esto nos vamos. No voy a hacer pregunta de examen, pero sí voy a hacer un retito. Léete un ratito. Léete Primera de Tesalonicenses haciendo este ejercicio. Si solo tuviese este documento, ¿cómo viviría mi vida cristiana? Hasta luego, Andrés. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Alex. Nos vemos en el Apocalipsis. De verdad. Vamos con segunda entonces la semana. Yo creo que sí. Entre segunda y... Le damos Y caña. tercera y luego tercera podemos hacer. Tercera de Tesalonicenses. Ay, sí, perdón.